Una vez más, les damos la bienvenida. Los invitamos a tomar asiento porque vamos a comenzar entonces el último panel de esta jornada. Bueno, recapitulando, esta mañana tuvimos la ceremonia de inauguración en torno a este Encuentro Internacional de Salud en Chile, EISACH 2023. Y por supuesto hablábamos de esta 11ª versión de Expo Hospital, Feria y Congreso Internacional para todo el ecosistema de salud. Queremos decirles que durante la mañana también compartimos el primer panel, Reforma en Salud, ¿en qué estamos? Hace algunos minutos estábamos compartiendo el segundo panel, Modernización del Estado Prestador. Y en estos instantes, en nombre de FISA, parte del grupo GL Events, queremos una vez más darle la bienvenida a todos ustedes a este tercer bloque y, por supuesto, dentro de este encuentro vamos con este tercer panel, el poder de la colaboración público-privada, academia y sociedad. Y antes de comenzar, queremos agradecer una vez más a nuestros auspiciadores Cero y Enel X, patrocinadores y colaboradores de Expo Hospital y EISACH 2023, Encuentro Internacional de Salud en Chile. Y para dar inicio a este panel, vamos a invitar a este escenario al moderador de este bloque, don Claudio Maggi, gerente de Asuntos Estratégicos de Corfo. Y por supuesto, lo invitamos a subir al escenario con estos aplausos y esta bienvenida. Todo suyo. Sí, muy bien. Bueno, muchas gracias. Me toca a mí presentar entonces a los participantes. Estupendo. Tenemos un panel de lujo, diría yo, un panel muy notable con estupendos participantes para poder hablar del poder de la colaboración público-privada con foco además en miradas amplias de colaboración también de lo público, lo privado, la academia y la sociedad. Para dar pie a nuestra conversación, voy invitando a quienes participan en el panel. Primeramente, Nancy Dawson, quien es la jefa de comercialización de FONASA. Por favor, Nancy. Donde usted quiera. Yo me voy a poner acá para mirarlos, así para poder. Invito también a Mariela Formas, de la Cámara de Industrias Farmacéuticas, vicepresidenta de la Cámara de Industrias Farmacéuticas. Bienvenida, Mariela. Un gusto. Bueno, director de Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad de San Sebastián, expresidente del Colegio Médico, exministro de Salud, doctor Enrique París. Bienvenido a este panel. Donde usted quiera. Invito entonces ahora al investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile, ex vicerrector de Investigación y Desarrollo de la que también es mi casa de estudios y ex ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, doctor Flavio Salazar. Bienvenido. Y finalmente que nos va a dar una mirada también de alcance internacional en el panel, especialista en políticas de salud, de la División de Políticas de Protección Social y Salud del Banco Interamericano de Desarrollo, especialista senior, don Ignacio Astorga. Bienvenido, Ignacio. Dije que era del BID, ¿no? Sí. Lo dije. Muy bien, vamos a dar inicio entonces al panel y voy a partir por Nancy. Y aquí yo creo que uno de los puntos de interés de este panel es la diversidad de perspectivas y miradas que tenemos, no solo porque hay representantes de la industria, de la academia, del sector público, sino porque estos representantes, también de los organismos multilaterales, han tenido experiencias en distintas posiciones. Así que
es una perspectiva que además está muy enriquecida por la experiencia personal y trayectoria de ellos. En el caso de Nancy, me gustaría que desde la perspectiva de FONASA, que lo vemos tan público siempre, ¿no es cierto? Y con este desafío de abordar un sistema de salud que aún tiene importantes brechas en lo público y lo privado, ¿cómo estuvo el alcance y los ámbitos de complementariedad público-privada que podemos desarrollar? Gracias, Claudio. Buenas tardes a todos, buenas tardes a los panelistas. Bueno, es un honor para mí estar en este grupo tan selecto y con miradas tan distintas. Bueno, represento al Fondo Nacional de Salud. Como ya saben, hemos superado los 16 millones de beneficiarios y el rol que tiene, que está establecido en el decreto, ¿cierto?, vigente, decreto Fuerza Ley número 1, es recaudar las cotizaciones, ¿cierto?, administrarlas y distribuirlas. Esos son los roles que están establecidos en la ley. Y hay uno que es muy especial y que nos dan también las normativas, el régimen general de garantía y especialmente el GES, ¿cierto?, el famoso GES y la ley Ricardo Soto, que es una función de aseguramiento. Asegurar que las prestaciones se hagan una realidad y sean un derecho para las personas. Es tanto así que son exigibles, ¿cierto?, especialmente las que están determinadas por la ley Ricardo Soto y por el GES. Estamos absolutamente convencidos, y yo creo que la pandemia lo demostró, que el poder asegurar el acceso a la salud, ¿cierto?, de estos 16 millones de personas, no es posible realizarlo sin una complementariedad público-privada. La pandemia creo que demostró, ¿cierto?, que eso es una realidad. Y de hecho nosotros tenemos muchos ámbitos de colaboración público-privada. El más conocido, ¿cierto?, es de la compra sanitaria que realizamos desde el Fondo Nacional de Salud, es la complementariedad que hacemos para el problema de salud número 1 del GES, ¿cierto?, la enfermedad renal crónica, en donde la complementariedad es tal que el 90% de las personas que se dializan en Chile lo hacen en el sistema privado. Esta compra la realizamos directamente desde el Fondo Nacional de Salud, diseñamos el modelo de atención y realizamos, ¿cierto?, mediante la ley de compra, una relación con estos prestadores privados. Ese es como el ejemplo máximo de complementariedad, pero tenemos otros, por ejemplo, en términos de trasplante, que también bordea el 90%, 87% de los trasplantes se están realizando en el mundo privado. Y con respecto al GES, que ya mencioné que es una garantía exigible para las personas, ¿cierto?, si no se cumple el plazo que está establecido en el decreto para los 87 problemas de salud actuales, una persona puede presentar un reclamo por la vía que tenga disponible, ¿cierto?, por teléfono, por web, acercándose a una sucursal, y FONASA debe en solamente 2 días otorgarle un segundo prestador que es privado, y para eso FONASA también tiene contratos con prestadores privados para hacer cumplir esta garantía, este derecho a las personas. En el caso del GES tenemos convenio prácticamente con la mayor cantidad de prestadores privados en todos los ámbitos de los 87 problemas de salud. También tenemos relación para hacer cumplir otra de las leyes, que es la ley Ricardo Soto, que es la ley más universal que tenemos, ¿cierto?, que desde FONASA administramos el fondo que tiene la ley Ricardo Soto para otorgar garantías a las personas FONASA, ISAPRE y Fuerzas Armadas, que es la diferencia que hay entre la ley Ricardo Soto y la ley del GES. Esta vez abarca a todas las personas. Ahí también tenemos convenios que firma el Fondo Nacional de Salud con todos los prestadores, ya sea públicos, que cumplan con los requisitos que exige la ley Ricardo Soto, requisitos de atención que son bastante exigentes, aprovecho de decir, y también con el mundo privado. Hay otra relación público-privada
que es la famosísima modalidad de libre elección. Todo lo que acabo de mencionar anteriormente, nosotros le llamamos convenios que están en el marco de la atención de modalidad institucional. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas tienen copago cero. Aun cuando la diálisis se realice en un prestador privado en convenio, aun cuando el trasplante se haga en un prestador privado en convenio, aun cuando la persona que no se le cumplió la garantía GES se atienda en un prestador privado en convenio, es copago cero para las personas. Por eso nosotros le llamamos a esta modalidad de compra que hace FONASA, de compra sanitaria, modalidad de atención institucional, copago cero. Hay otra modalidad de complementariedad público-privada que es muy conocida, ¿cierto?, que es la modalidad de atención, de libre elección, en donde tenemos convenio con prácticamente todos los prestadores, por lo menos los institucionales del país, más de 5.600 convenios con prestadores institucionales y más de 18.000 convenios con prestadores naturales, en donde las personas libremente, ¿cierto?, eligen el prestador y también el prestador elige libremente convenir o no con FONASA, ¿cierto?, y también elegir el nivel. Ahí somos socios con nuestros beneficiarios porque el copago, ahí no hay copago cero, en la modalidad libre elección, el copago es más o menos un 50% en términos generales, hay alguna variación. Tenemos otro convenio, no es convenio y tampoco es compra sanitaria porque está determinado por la ley de urgencia. Aprovecho de decir que la ley de urgencia, por razones obvias, durante la pandemia aumentó y llegó a unos picos nunca vistos, ¿cierto? Partimos el año 2015 con 8.000 o 9.000 casos año, llegamos más o menos el 2017, 2018 a 10.000, 11.000 casos año, o más o menos 1.000 casos al mes. Durante la pandemia eso se triplicó y ahora no ha bajado. La ley de urgencia se quedó arriba, como muchas otras cosas, por ejemplo, como la complejidad de la casuística post-pandemia. La ley de urgencia se quedó arriba. Eso no es un convenio, pero sí es mixto. Mencioné la modalidad de atención institucional, mencioné la modalidad de libre elección y uno podría decir que es mixto. ¿Por qué es mixto? Porque una parte de la cuenta, la que va entre que la persona está con riesgo de morir hasta que es estabilizada más o menos en un promedio de 2 o 3 días, se financia por la modalidad de libre elección. Y la otra parte de postestabilización, que nosotros le llamamos el rebase, se financia por la modalidad de atención institucional, ya sea porque fue rescatado por su hospital de origen, o ya sea porque no fue rescatado, cosa que ocurre con frecuencia, porque solamente el rescate está en un 12%. Si no es rescatado, esa persona queda con copago cero. Su cuenta de post-estabilización es financiada íntegramente en el privado por el Fondo Nacional de Salud. Como ven, tenemos una amplia variedad, también tenemos unos convenios de una licitación de farmacia que hicimos, que ha sido muy exitoso en términos de ahorro del gasto de bolsillo. No genera recursos para el fondo, solamente las cadenas hacen descuentos a los beneficiarios del Fondo Nacional de Salud. Si hay algo que tiene que ver con dos cosas importantes que nosotros consideramos que ha sido como un desafío y que ha trascendido las distintas administraciones y los distintos gobiernos, es la forma como FONASA está comprando, especialmente los egresos hospitalarios. Hemos pasado desde el año 2015 hasta la fecha, desde compra de días cama a una compra más integral por la modalidad de grupo relacionado por el diagnóstico. Si me pregunta Claudio cuál es el desafío más importante que estamos
haciendo en términos de la compra sanitaria es justamente haber instalado el año, bueno, partió el 2002, aquí hay algunos expertos, pero desde el 2002 en que tímidamente empezaron un conjunto desde la universidad, ¿cierto? Desde la Universidad Católica, ¿no? Con un proyecto, hasta ahora ha trascendido y cada día nosotros creemos que ha ido cristalizando. Voy a dejarlo hasta ahí para no tomarme toda la palabra. No, al contrario, gracias Nancy, gracias, porque además, dados los tiempos, queremos alcanzar a tener por lo menos 2 vueltas, 2 rondas de preguntas con ustedes, y está muy bien el tiempo que tomaste para darnos además una muy completa visión de las diferentes opciones de acción en base a colaboración público-privada que está manejando FONASA. Y por esta razón me voy a saltar hacia Ignacio, porque visto esta visión que nos entrega Nancy desde la perspectiva del banco, que tiene la posibilidad de observar cómo se desempeñan los sistemas de salud y de qué manera se van desarrollando opciones de asociación público-privada en distintos países de la región, ¿cuáles dirías tú que son las fortalezas de estas opciones, un poco partiendo del conjunto que nos describe Nancy, y también cuáles son los puntos a tener en cuenta, dónde hay debilidades o áreas de mejora en esta mirada? Y yo me iría no solo en la operación, también en materia de inversión en salud, que es otro tema que obviamente nos importa mucho. Ya pues, se escucha bien, sí. Bueno, muchas gracias por la pregunta y también por la invitación a participar en este foro. Bueno, para el banco el tema de la asociación público-privado también se refleja un poco en este panel. Tiene un amplio rango de aplicación. Yo les voy a hablar específicamente de un tipo de asociación público-privado que es lo que en Chile entendemos por concesiones, en lo cual hay un esquema contractual entre el sector público y el privado respecto a un bien o servicio respecto al cual se paga, y hay compensaciones o deducciones de acuerdo al desempeño de esto. Es un tipo de relación público-privada muy formal, muy contractual, que a mi gusto, digamos, que el gran valor que tiene es eso, es la contractualización, ¿ya? En esa perspectiva, y es el ámbito que se habla más, que es el tema de concesión en salud, ¿ya? Yo les diría que la gran fortaleza que tiene, y es lo que hemos visto como banco, nos hemos preocupado en forma sistemática de ir entendiendo qué elementos agrega de valor una APP respecto al modelo tradicional, que conceptualmente tiene la sigla de OPT, porque básicamente la asociación público-privada surge como una opción de adquirir un bien o un servicio público con un método de contratación distinto. Esto es bien importante. Tal como decía José Luis Contreras, esto no es privatización. Aquí los bienes de producción siguen siendo públicos, ¿ya? A diferencia de lo que puede ser una autopista donde hay un usuario que paga un peaje, aquí hay un peaje sombra y lo paga el Estado, ¿ya? Eso es bien importante porque la particularidad que tiene la concesión, ¿ya?, es que integra en un solo contratos que actualmente, bajo la modalidad tradicional, están desacoplados. Se contrata un diseño, se contrata una construcción, se contratan los equipos, a veces se contrata mantenimiento. Todo lo que en Chile, al menos, gran parte de los servicios que están en las concesiones ya están externalizados en la gran mayoría de los hospitales. Aseo, vigilancia, ropería, etcétera, ¿ya? De manera que lo que cambia es el envelope, digamos, como el sobre que está conteniendo todo aquello. Y ahí de la preocupación que hemos tenido es entender bien cuál es el desempeño. Ya hay indicadores muy gruesos, ¿ya? Aquí hay uno de los autores de una investigación que completamos hace poco, que es comparando hospitales de mediana y alta complejidad ejecutados en Chile por mecanismo tradicional y por concesión entre el 2007 al 2018. Y lo que nos muestra esto son números duros que nosotros sospechábamos que se iban a dar. Primero, es que los plazos de construcción de las concesiones son más cortos en un 20% que los tradicionales. Obviamente que aquí iba a depender si es un proyecto nuevo o un proyecto de reemplazo o si intervengo en el hospital. Hablábamos un rato con la directora del Hospital de El Salvador, que ahí es una concesión, pero que ha sido bastante más compleja. No cumplía con los criterios de elegibilidad para este estudio, pero obviamente una vez que se concluye y se ponga en marcha es necesario incorporar la ecuación. Y por otra parte, el tema que es más importante, porque ha sido uno de los argumentos que en algún momento se ha esgrimido, es que el costo para el Estado es prácticamente el mismo. Vemos variabilidad en los costos para el Estado de los modelos tradicionales y lo mismo en concesiones, hay un poquito menos variables, pero están en torno a los $2.000 por metro cuadrado ambos, incluyendo aquí todos los costos relevantes por un contrato,
Y esto es bien importante, porque si al final del día uno dice, mira, ¿sabe lo que el Estado tiene que hacer? Es mejorar la oferta de servicios, ¿ya? Y tengo estos dos instrumentos que están regulados públicamente, uno diría, bueno, ¿con cuál puedo ser más rápido? Sin perjuicio de todo lo que se mencionó en el panel previo de cómo uno puede acelerar en la medida que estandariza. Ya hemos visto también en los distintos programas de concesiones cómo la estandarización de procesos permite acelerar los ciclos. Entonces, dicho eso, yo creo que es importante tenerlo como un mecanismo. ¿Ya? Creo que lo bueno que hace esto, que contractualiza la relación entre público-privado y permite que esos servicios que están contractualizados sean trazables. ¿Ya? Y aquí quiero detenerme, digamos, porque a veces se le pide a la concesión servicios que no están dentro, temas clínicos y otros, digamos, que no están dentro de estos contratos y obviamente que no lo van a poder dar. Dan solamente una parte. Y de servicios, que es otro estudio que tenemos, que ahí, si les interesa, después se los puedo compartir. Cuando quisimos comparar modelos de APP respecto a modelos OPT en Chile, en Colombia, lo que nos pasó es que las APP tenían métrica y los OPT no tenían métrica. No había métrica. Y ese es el tema. Es decir, ¿cuál es la métrica que tiene un hospital público tradicional para la alimentación? ¿Ya? Aquí el doctor Genara lo sufre respecto a que la concesionaria no cumple la métrica comprometida en el contrato, pero hay métrica. En los otros no hay. Y la forma de contratación, de subcontratación, de todos estos servicios, el mantenimiento, que habitualmente no está garantizado, la alimentación, la ropa, es muy variable y muy sujeta al efector. Yo les diría eso, diría como en resumen, la fortaleza de la APP es la contractabilidad, digamos, el hecho de que sea un contrato bastante robusto el que lo establece, tiene debilidad que es la rigidez, que yo no puedo libremente llegar y modificar esto, ¿ya? Pero tiene estos otros beneficios, lo cual hay que ser muy agudo respecto a cómo se define. Respecto a lo tradicional, que tiene la fortaleza que el sector público en general está acostumbrado a eso, porque la APP pasa a ser un nuevo tipo de contrato que no siempre es fácil de entender. Perfecto, vamos a volver en la siguiente ronda para también poder conocer la visión del banco en términos de aprendizaje, desafíos futuros y referencias de buenas prácticas internacionales. Pero ahora me quiero un poco mover hacia la perspectiva privada y preguntarle a Mariela por cuáles han sido un poco los hallazgos y las lecciones aprendidas de la Cámara en materia de innovación en salud, ¿no es cierto?, en el contexto de trabajo público-privado, colaboración o relación público-privada, no siempre es colaboración, así que no quiero sesgar la pregunta de partida. Durante la pandemia fue mucha colaboración. Creo que los resultados de Chile en términos de vacunación, en términos del desempeño que tuvo Chile en la pandemia, claramente dan cuenta de una colaboración que se dio desde muy inicio de la pandemia. Y en ese sentido, las lecciones desde el mundo privado, desde que yo represento los laboratorios de innovación, lo primero yo rescataría no solo la colaboración, sino el ponerse a disposición de las necesidades en las realidades de cada contexto, de cada país, de cada localidad, que son muy diversas. Y en ese sentido creo que uno de los grandes aprendizajes fue preguntar, ¿dónde están las mayores debilidades? ¿Dónde podemos aportar? Y este es el set de herramientas que tenemos para aportar con la experiencia internacional. Europa venía adelantado 3-4 meses a lo que nosotros nos tocó y por lo tanto el tener esa disponibilidad de ir juntos por un objetivo y poder articular herramientas que quizás no son comunes a ambos ámbitos y ponerlas a disposición, creo que fue el éxito. Partimos muy temprano coordinando con el Ministerio de Salud, por ejemplo, la disposición de home delivery le decimos nosotros, pero es el despacho a domicilio de infusiones especialmente para los enfermos que están adheridos a la ley Ricarte-Soto, que son enfermos críticos, donde necesitaban estar alejados de los centros de contagio, y pusimos a disposición lo que la industria sabe hacer. Y por parte del Ministerio, la red de articulación de los hospitales fue tremendamente importante, que es algo que los laboratorios no saben hacer. Entonces, fue un trabajo público-privado realmente de coordinación donde cada uno aporta lo que tiene. Y en ese sentido, ese aprendizaje de generar esta confianza, de esto es lo que yo sé hacer, esto es lo que tú sabes hacer, y juntemos los sets de conocimiento, creo que ahí está el valor de bajar las barreras, generar confianza
y poder realmente caminar a un objetivo común. Y lo mismo fue en vacunas, lo mismo fue muy tempranamente se puso a disposición las vacunas que yo le digo estaban en verde, porque estaban en ensayo fase 1, fase 2. Estos son los resultados, estos son lo que tenemos y bueno, estamos en la misma incertidumbre que todos, pero esto es lo que tenemos. ¿Qué necesita Chile? Traer ensayos clínicos, hacer contratos innovadores a puertas del resultado, antes del resultado. Creo que es eso algo que hay que rescatar de las lecciones de la pandemia, que además surgieron otras iniciativas posteriores, dado que nos sentamos en la mesa, nos miramos y bueno, fuimos por el objetivo común. Claro. Y en ese sentido, aprovechando que el tiempo es largo, yo creo que hoy día tenemos tremendos desafíos como país que podemos enfrentarlos con el mismo espíritu, con la misma mirada, contratos innovadores. Y tomando el punto que tú decías, Ignacio, cómo formalizar contratos que vayan hacia los resultados. Más allá de ser un proveedor, la industria farmacéutica de innovación busca soluciones para cambiar el curso de la enfermedad, para cambiar las realidades. Y en ese sentido, también hay formas inteligentes que el Estado puede comprar y que no solo favorece las arcas fiscales, en el fondo disminuye la incertidumbre de las compras que tiene y hace de un proveedor un partner, sino también favorece la innovación, favorece el que lleguen a Chile más estudios en temas innovadores, en problemas críticos de salud que hoy día no tienen solución. Y en eso Chile es tiene muchísimas competencias y tiene ventajas competitivas respecto a la región en términos, por ejemplo, de ensayos clínicos. Gracias a la calidad de sus científicos, a la infraestructura, a la diversidad, a pesar de ser un país chiquitito, tiene ventajas enormes y es en términos de por millón de habitantes donde más ensayos clínicos se hacen en la región. Y con una inversión que prácticamente es el 40% de la inversión privada en I+D en Chile. O sea, es la industria que más invierte en Chile en I+D, solo en ensayos clínicos. Y eso puede generar data local que puede servir muchísimo para la toma de decisiones en políticas públicas, etc. Entonces ahí es, nuevamente, cómo nos sentamos, ponemos sobre la mesa lo que cada uno sabe, esto es lo que nosotros traemos, esto es lo que el Estado, lo que el gobierno necesita y lo que sabe hacer, y cómo podemos articular para cumplir con las distintas herramientas que traemos objetivos comunes. Muchas gracias. Bien impresionante el dato, el 40% de la I+D privada está aquí en esta industria. Bueno, para Flavio, hablar... Voy a interrumpir, voy a chasconear un poco el Dile panel. nomás, chasconea. Que con Flavio, justo antes de subirnos al panel, comentábamos qué pasó con la CDMO, que estaba el proyecto de Laguna Carén, que justamente fortalecía la colaboración público-privada, fortalecía el tener insumos locales para ensayos clínicos, generar data, que era un proyecto que quizá le faltaba cierta estructura o que faltaba la parte más de cómo se estructuraban los contratos, pero la idea primaria es realmente buena. Entonces, ¿por qué no avanzamos ahí? Cambian los ministros, cambia el gobierno, se cambian las estructuras y las ideas que realmente son buenas y que además tienen evidencia internacional que funcionan, se quedan durmiendo. Vamos a volver, Así vamos que a volver aquí yo creo que hay muchas cosas hay ropa que tendida en el panel. Pues. Tienen que ser objetivo país, más que de gobierno. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, la colaboración público-privada hay que entenderla también con otro tercer actor muy importante, triple hélice, quizás cuádruple si agregamos a la sociedad civil, pero la academia cumple normalmente un rol bien clave en esto. Y la pandemia lo demostró. La pandemia yo creo que hizo muy visible el rol de la investigación científica ante desafíos que eran formidables y que son formidables, en donde pudimos visibilizar no solo en el desarrollo a tiempo récord de las vacunas, sino también en soluciones asociadas a la trazabilidad, asociadas al post-testing, investigación nacional, que fue clave, digamos, para el manejo de esa pandemia. Bueno, y tenemos uno de los protagonistas de ese momento, como es el doctor París,
quien, bueno, desde esa visión, pero también desde su actual visión en la universidad, le queríamos preguntar por el rol que ahora ya, un poco en este momento, puede tomar la universidad en esa triple misión, en la parte formativa, en la investigación, también en la relación y transferencia al medio de los conocimientos, de los bienes públicos que la universidad genera. Después voy a seguir con el doctor Salazar en la misma línea, pero un poco su visión, aprovechando que además en tu caso, voy a permitir tutearte, en tu caso tienes la experiencia, ¿no?, de la gestión pública en un momento tan especial, bastante reciente. Bueno, muchas gracias, Claudio, gracias a los organizadores de esta reunión por la invitación a participar en este panel. Creí que la pregunta era para Flavio Salazar, pero se saltó. La verdad no estaba decidido. Hacia mí. Después va Flavio. Sí. Yo quisiera retomar antes de eso lo que dijo Mariela al final. A mí también me sorprende mucho que, habiendo avanzado en un tema tan importante como instalación de plantas de vacunas, llamémosla envasado de vacunas o fabricación de vacunas en Chile, eso se detuvo. Nosotros impulsamos dos iniciativas, uno con Sinovac, un laboratorio chino, y también con el rector Vivaldi conversamos muchas veces el tema de Laguna Carén. De hecho, también me reuní con empresarios o con gente de Italia porque estaban involucrados en ese tema. Y a mí me duele mucho que, habiendo tenido la posibilidad o tener todavía la posibilidad de que nosotros avancemos no solo en fabricación, sino que sobre todo en I+D, porque eso trae investigación, trae desarrollo, trae investigadores a Chile de cualquier otro país del mundo, o enseña a los investigadores chilenos a desarrollarse en ese ámbito. Eso ha quedado prácticamente en silencio, no avanza. Me gustaría que eso obviamente avanzara. La participación de las universidades en el tema de la pandemia fue fundamental. Voy a partir por los hospitales. Los hospitales universitarios aumentaron sus camas en forma impresionante. La colaboración público-privada a nivel de las camas hospitalarias, y aquí veo a Lucho Castillo presente, las camas hospitalarias tipo UCI antes de la pandemia eran menos de 1.960. Al principio de la pandemia 1.200. Y terminamos con 4.450 camas UCI. Eso fue un esfuerzo gigantesco de todos los hospitales públicos, de todos. Las clínicas privadas, también hay gente aquí, me encontré con gente de Indisa que se destacó, los hospitales de las Fuerzas Armadas y Carabineros y los hospitales universitarios. Creo que ese fue un esfuerzo gigantesco, inédito, que se asoció también obviamente a contratar a más de 17.000 personas del ámbito de la salud para poder atender esa cantidad de camas. El otro hecho importantísimo fue la colaboración, como decías tú, Claudio, de las universidades. Las universidades hicieron ensayos clínicos de vacunas, no solamente en Santiago, en Temuco, en Punta Arenas, acá en Santiago, en varios centros, también en el norte de Chile, en algunas zonas en forma específica. Por lo tanto, se ensayaron vacunas, se demostró la eficacia de las vacunas. Eso permitió que otros países utilizaran las vacunas que nosotros habíamos utilizado acá en Chile. Nosotros tuvimos la posibilidad, además de tener un abanico muy amplio de tipos de vacunas, ARN mensajero, vacuna clásica, vacuna con un virus que portaba la información genética, como el adenovirus. Entonces, la experiencia que tuvimos en ese sentido fue gigantesca. Y se publicó casi todo. Se publicó en el Lancet Oncology, se publicó en el New England, en Infectology. Todas las universidades publicaron. La Universidad de Chile, la Católica, con Calergis, la Universidad de San Sebastián, todas las universidades que colaboraron, la Universidad de la Frontera también, todos publicaron. Entonces, eso fue muy valioso para la imagen país. Y no solamente en el tema de las vacunas. Nosotros, cuando partimos con la pandemia, teníamos 1 o 2 laboratorios que realizaba test de PCR y después, obviamente, test de antígeno, y llegamos a tener 184 laboratorios en todo Chile, con un aumento pero gigantesco, una curva de ascenso rapidísima,
Y ahí quiero recordar también el aporte de la industria privada, porque la industria salmonera, no sé si ustedes saben, que contaba con equipos adecuados por los virus de los salmones, contribuyeron enormemente a hacer exámenes de laboratorio en forma masiva, PCR. También, y aquí quiero contar algo, porque Mariela lo dijo, pero la gente no sabe, la colaboración público-privada uno piensa en enormes estructuras y no. Fíjese que los taxistas, y aquí en el Hospital Salvador eso ocurrió, en Puerto Montt yo sé que también ocurrió, los taxistas, la parte privada repartía los medicamentos, repartía alimentos a la gente que no podía salir de su casa o que estaba en cuarentena en forma gratuita. O sea, fue realmente una epopeya, una cosa muy bonita, ese tipo de colaboración. También creo que el tema de que estemos aquí reunidos, nosotros lo que logramos durante la pandemia, a través de la colaboración con el Ministerio de Ciencias e Innovación, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el Ministerio de Defensa por el transporte de los pacientes, con el Ministerio de Educación, también es algo que hay que retomar o que hay que destacar más bien, porque creo que la colaboración no solamente público-privada, también puede ser público-público, y además con los municipios. Acuérdense que nosotros creamos la mesa social COVID-19 cuando los alcaldes, y aquí me encontré con un representante de un municipio, cuando los alcaldes de Conchalí, si no me equivoco, empezaron a decir que ellos conocían el territorio y que tenían que ser escuchados. Y eso también es importante, digamos, que la persona que toma las decisiones a nivel local, ellos colocaban las vacunas, ellos tomaban los exámenes de laboratorio, también tienen que ser escuchados. Así que esa relación también fue, creo, muy buena. La colaboración público-privada para mí es fundamental en el avance de muchos temas, en construcciones, en investigación, en todo lo que significa administración, también gestión. Para nosotros es muy importante la gestión. Yo decía que aquí estamos representados los mismos que formábamos parte en esa época del gabinete, porque a mí me gustaba citar siempre a FONASA, a las reuniones de gabinete. Teníamos un gabinete ampliado donde estaba FONASA, estaba el ISP, estaba la CENABAS y estaba también la Superintendencia de Salud, porque creo que era muy importante tener la visión de ese grupo de personas y no solamente de los subsecretarios de Salud Pública y de redes para tomar decisiones adecuadas. Ojalá que eso se mantenga, así como también a nivel superior, digamos, no solamente en el Comité Político de la Moneda, sino que a nivel ministerial, que haya una colaboración entre ciencia, salud, educación, sobre todo en el tema de investigación, de nuevos proyectos y obras públicas. También estábamos hablando de eso, con obras públicas a veces teníamos nuestro dimes y diretes, porque no es fácil a veces entenderse. Tiene que haber una colaboración permanente, no solamente público-privada, sino que pública también. Estupendo. Y una cosa que se me quedó a propósito de la pregunta de la formación, educación, creo que la pandemia tuvo una externalidad muy positiva, tuvo externalidades negativas obviamente, pero una muy positiva que significó el resurgimiento de la salud digital. Nosotros reforzamos el hospital digital, lo hicimos crecer 10 veces o más en cantidad de atenciones. Creo que las universidades tienen que aprender también a que el futuro de la atención en muchos aspectos es la salud digital. O sea, tienen que enseñarle a sus estudiantes de la salud, no solamente a los médicos, que van a tener que interlocutar no solamente físicamente, sino que también por vía telemática con los pacientes. Y eso es un aprendizaje que hay que llevar a cabo. Interpretación de exámenes, piel, fondo de ojo, radiología. Para nosotros fue muy importante, por ejemplo, tener equipos digitales para la mamografía, para la radiografía, para transmitir imágenes. En fin, creo que ahí tiene que haber un cambio importantísimo en la formación, en la malla curricular, y yo se lo he insistido en la universidad donde estoy ahora, en el sentido de que la salud digital y que permite la llegada a los lugares más apartados de Chile, la salud digital es un arma muy poderosa y que hay que seguir desarrollando. Estupendo, muchas gracias. Doctor Flavio Salazar, aquí se mencionó, tanto Mariela como el doctor París han mostrado casos notables, ¿no?, de trabajo y de colaboración en el área de la innovación, de la investigación y desarrollo. Sin embargo,
tú has sido un gran impulsor de proyectos de mayor calado, podríamos decir, desde el Ministerio de Ciencia, desde antes de la Universidad de Chile. Te la jugaste claramente por tener un centro con capacidades, digamos, de otro orden de magnitud en materia, por ejemplo, de producción e investigación en vacunas. Y sin embargo, el proyecto no parece estar caminando. ¿Dónde ves tú que hay brechas como para que todas estas capacidades, esta gran producción científica que tenemos en materia biomédica, en trabajo clínico, tenga un correlato también en infraestructura, en desarrollo de un ecosistema un poco más robusto? Exacto. Sí, bien. Primero saludarla a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Muy atento y muy de acuerdo con las opiniones que aquí se han vertido. Esta charla tiene que ver no solamente con la colaboración pública-privada, sino que también con el aporte de la academia, la ciencia, ¿no es cierto?, la investigación científica y también la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, en ese contexto creo que la pandemia demostró, ¿no es cierto?, por la misma coyuntura, las grandes capacidades que tiene Chile en todos estos ámbitos. Ya lo mencionó el doctor París. Aparte de los temas de capacidades de hacer estudios clínicos, ¿no es cierto?, de hacer investigación biomédica, también se avanzó bastante en los temas de trazabilidad, ¿no es cierto?, incluso el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ciencia, junto con investigadores de la Universidad de Chile y de otras universidades, ganaron el premio Edelman, que es un premio muy importante respecto a la aporte de la ciencia a solucionar problemas de esta envergadura. Entonces la demostración es clara, y históricamente, si uno piensa históricamente, los temas, por ejemplo, de término de la ¿cómo se llama?, desnutrición infantil en Chile, o la misma historia de salud pública respecto a las vacunaciones obligatorias en Chile, que empezaron a principios del siglo XX, ¿no es cierto?, fueron políticas de Estado que se mantuvieron de gobierno en gobierno, teniendo nosotros durante todos esos años gobiernos de distinto, digamos, ideología. Fueron programas, ¿no es cierto?, estratégicos que lograron, por ejemplo, que hoy día Chile tenga la tasa de expectativa de vida más alta de América y una de las más altas del mundo. Entonces, está demostrado que en Chile existe cierta capacidad, pero yo creo que hay un tema que se manifestó en el panel anterior también, y hay una cierta debilidad del Estado respecto a la articulación de estos grandes proyectos. Y cuando yo hablo del Estado, no hablo solamente del gobierno, sino que de las instituciones que tienen que de alguna forma articularse para poder asociarse con la iniciativa privada y con la sociedad en su conjunto. Y en el tema de las vacunas se avanzó en un momento donde había una alta, digamos, expectativa respecto a eso, porque estábamos en medio de la pandemia, y se obligó a articularse a los ministerios de Ciencia, al de Salud, al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Corfo, al ISP, que son organismos que de alguna manera están involucrados en cualquier iniciativa que tengamos de largo plazo para poder recuperar capacidades en producción, en investigación y desarrollo. Yo creo que ese proyecto es vigente. Creo que el interés internacional persiste. Yo creo que tanto la Comunidad Europea en el proyecto de Karen como el gobierno o las empresas chinas, ¿no es cierto?, que están trabajando con la Universidad Católica, mantienen el interés porque existe una amenaza todavía permanente. Las pandemias no se van a terminar, al contrario, van a ser mucho más frecuentes en el tiempo. Y eso requiere cierta fortaleza que tenemos que ir preparando desde ya. Por eso creo que esta discusión hoy día, a diferencia de las anteriores, tiene una perspectiva de estrategia y de futuro mucho mayor. Yo creo que el país tiene que de vez en cuando salirse un poco de la pelea de la coyuntura y mirar hacia adelante a 20, 15 años plazo o 30 años plazo, como se hizo en los casos que yo le mencioné, el terminar con la nutrición y terminar con enfermedades como la viruela, por ejemplo, que fueron erradicadas muy tempranamente en nuestro país. Entonces, acá están los actores y lo que a mí me satisface mucho es que actores de diferentes, digamos, visiones convergemos en que es un proyecto que tiene alta viabilidad, que puede permitir, ¿no es cierto?, el desarrollo de nuevas generaciones de científicos, la capacitación de... ¿Sabes que la investigación en biomedicina, investigación clínica que se mencionó acá en términos de inversión, pero en términos de publicaciones, la investigación biomédica es la principal área de investigación, incluso por sobre la astronomía, que es una área muy, muy desarrollada? Por lo tanto, yo creo que desde afuera nos ven,
tenemos ciertas capacidades, desde lo privado hay un interés, yo creo que es un proyecto que se debe retomar y yo creo que es una necesidad que si todos hacemos un aporte, desde las universidades, desde la opinión pública a través de la socialización y democratización de la ciencia y desde los privados, yo creo que es un proyecto que se puede hacer realidad. Gracias, Flavio. ¿Puedo decir algo, Claudio? Por supuesto, Que se por me quedó. Nosotros, en realidad, en tema de vacunas, como dijo Mariela, fuimos primeros en el mundo con primera dosis durante muchas semanas en Our World in Data y también primeros en el mundo con segunda dosis en Our World in Data. No son datos que chilenos, sino que de la Universidad de Harvard. Pero también hay que mirar la realidad latinoamericana. Y la realidad latinoamericana era bastante penosa en algunos países y nosotros donamos vacunas a ciertos países, regalamos vacunas y medicamentos también. Entonces ahí surgió esta idea, Flavio, de que Chile podría tener al comienzo envasar vacunas, fabricar vacunas, pero también para exportar a los países de Latinoamérica. Claro, sí. Por eso se eligió Antofagasta con la Universidad de Antofagasta, que también quería crecer en I+D, como un polo desde donde podría salir a Bolivia, Perú, a los países cercanos. Entonces creo que también había una razón de solidaridad con los pueblos de Latinoamérica para, en el caso que esto siguiera, y estoy de acuerdo con Flavio, absolutamente, las pandemias van a ser cada vez más frecuentes. Y con respecto a la universidad, las universidades también tiene que haber una alianza entre medicina veterinaria y medicina humana, lo que se llama una salud, porque las zoonosis son las que aparecen como las causas, entonces creo también que ahí hay que innovar rápidamente en el tema de una salud, unificar conceptos o trabajar en conjunto con los veterinarios. Súper bien. Bueno, voy a ir con Mariela, porque quiero volver a aterrizar en el lado del mundo de la industria farmacéutica y vinculada a la salud en general. Cuando nosotros en Corfo hablamos y tratamos de interactuar mucho en lo que llamamos el sistema de innovación o el ecosistema de innovación, y uno de los dolores que tenemos siempre es la relación entre la universidad y la empresa. Decimos, ahí todavía hay que acercar. Pareciera que en este mundo están un poco más cerca, ¿ah? Y un poco el mismo hecho de lo que hemos estado comentando así lo refleja. Pero en visión de ustedes, en visión de la Cámara, de la industria, como te digo, no solo farmacéutica, de la salud, ¿cómo ven ese futuro trabajo con la universidad? ¿Qué creen ustedes que es necesario afinar? Y desde el mundo también de las políticas públicas, ¿cómo podríamos acompañar ese tango? Bueno, efectivamente, ¿mi micrófono funciona bien? Sí. ¿Sí? Siento que tengo un rebote. Efectivamente, ese tango se baila mejor en el mundo de la investigación clínica especialmente. Tal como mencionaba el doctor París, ya solo como ejemplo, durante la pandemia Chile recibió más de 20 ensayos clínicos, 4 de vacuna, todas de la industria, donde prácticamente las universidades fueron las que ejecutaron, al menos los de vacuna, la Chile, la Católica, multicéntricos con la UFRO, con Temuco, etcétera, con Valdivia y Antofagasta, donde los sponsors es la industria y el ejecutor es el centro académico. Y ese match se da en muchos ámbitos, pero aún es débil, es mucho menos de lo que se necesita para fortalecer ese vínculo academia, industria, ciencia y salud. Y aquí hay distintas brechas, en el fondo, con distintas brechas en distintos ámbitos. Y eso es algo que nos gusta, que justamente tienen que ser políticas de Estado lo que hagan que se articule y confluyamos a superar esta brecha. Primero está claramente la brecha regulatoria. Existen trabas relevantes para el surgimiento de la innovación y la investigación clínica en específico, donde esa comunicación academia e industria se dé con mayor fluidez. Esa es una parte de la brecha, y eso requiere políticas públicas que piensen en el futuro, requiere políticas públicas que logren exponer al Estado como articulador, y en este momento lo que nosotros tenemos como articulador, que no está mal, que está bien, pero es básicamente el gremio, el sector privado asociado, que logra la mancomunicación con la academia. Y eso debiera ser, para mi gusto, una política de Estado.
y requiere levantar barreras regulatorias, etcétera. ¿En qué ámbito específico podrías precisar un poco más las barreras regulatorias? Porque es un espacio bien amplio para... Sí, súper amplio. Bueno, en específico te voy a dar un ejemplo para que la gente... Por ejemplo, existen barreras regulatorias para la investigación clínica que se levantaron específico para la investigación solo en COVID durante la pandemia en la ley Ricardo Soto, que es una ley de protección financiera. No sé en qué parte se confundieron los legisladores al poner dentro de una ley de protección financiera barreras regulatorias para la investigación científica, algo que no tiene parangón en la evidencia internacional. Y eso hace que esta vinculación, primero, hace a Chile menos competitivo respecto de la investigación clínica, siendo que tiene ventajas competitivas respecto a su infraestructura y el nivel de sus científicos. Sin embargo, disminuye la competitividad las barreras regulatorias que impone la ley Ricardo Soto al imponer la continuidad de tratamiento de por vida, cambiar la carga de la prueba, o sea, el régimen civil normal que rige en el derecho se invierte y tener que contratar seguros que no existen, entonces hay que reasegurar, por lo tanto la incertidumbre del costo es tremendamente alta y hace al Chile menos competitivo. Y eso sin hacer la evaluación costo-beneficio que tiene la investigación clínica en externalidades positivas respecto a la vinculación del network de científicos con el mundo internacional, al aprendizaje, a la metodología de cuidado, a la infraestructura que se deja en hospitales públicos. Y eso requiere que haya una política de atracción, tal como lo tienen los países desarrollados, como lo tiene Inglaterra, que tiene el Life Science Vision, lo tiene Israel, Irlanda además tiene una política de impuestos, pero incluso Argentina, si no miremos a los países súper desarrollados, incluso Argentina tiene una política de atracción de investigación clínica mancomunada con las universidades. Y eso ha hecho a Chile perder competitividad en ese ámbito. Y por otro lado, tenemos brechas respecto a la investigación que se realiza en Chile, o sea, que se atrae en Chile, dadas estas barreras regulatorias, te cambian la estructura de la investigación clínica. Entonces, si bien hubo una baja en investigación clínica post-2015, gracias a COVID y a cómo se ha amoldado en el fondo las inversiones en investigación, van más a oncología y no a temas crónicos, a patologías crónicas, que sabemos que son una prioridad. Si bien cáncer es una prioridad en Chile, las patologías crónicas son una necesidad de data local, porque somos distintos, la epidemiología en Chile es distinta del mundo europeo, del mundo más desarrollado, y hemos perdido esa capacidad de generación de data, hemos perdido la atracción de ese tipo de ensayos clínicos dado esta barrera regulatoria, y que ese tipo de investigación, especialmente en crónico, es de una evolución muchísimo más elevada que lo que es en cáncer hoy día, y de una necesidad país mucho mayor. Y eso lo perdimos, y eso también generaba la investigación transnacional, en el fondo, que va a la investigación básica, que la toman las universidades, y lo perdimos. Entonces, pues digo, esto tiene que ser, hay brechas regulatorias, hay brechas de articulación. Bueno, no voy a hablar de la brecha de género en las científicas porque ahí ya me expando mucho, pero sí hay un tema con la brecha de género respecto a la investigación que se realiza. Es muy necesario que también se vea reflejada la epidemiología de las mujeres y la de los hombres. No son iguales, no reaccionamos iguales, y la investigación clínica ahí tiene mucho que decir respecto a nuestra realidad local y a nuestra realidad en términos de género. No puedo no pasar la palabra a Nancy, que si bien FONASA no es necesariamente, digamos, el servicio desde el cual, no es el Instituto de Salud Pública, donde tal vez esto aterriza de manera más directa, pero hace pocos días aprobamos la ley en este país de compras públicas innovadoras. Entonces, da una herramienta nueva al Estado como para empujar también el desarrollo de prestadores, de proveedores, con base en desarrollos innovadores. Entonces, ¿de qué forma FONASA está viendo esa oportunidad, pero haciéndonos cargos también de este tipo de restricciones o de limitantes? Y después, por supuesto, quienes quieran intervenir pueden hacerlo al respecto. ¿De qué manera podemos? Porque es bastante
generalizada la visión de que efectivamente la ley Ricardo Soto nos deja esta situación un poco compleja en materia de limitar muchos alcances de inversiones, sobre todo en investigación y desarrollo. Pero asociándolo a la posibilidad que ahora el Estado tenemos, yo también trabajo para el Estado, de abordar el tema del procurement, de la compra pública, con la mirada de favorecer los desarrollos innovadores. ¿Cómo crees tú que esto puede, de alguna manera, digamos, abre posibilidades de acción en una institución como FONASA? Bueno, en mi primera intervención hablé de compra sanitaria. Una de los planteamientos que hemos hecho es que la ley de compra, que tenemos que respetar como Fondo Nacional de Salud, no está acorde con la modalidad de compra sanitaria. Es una ley que entiendo, que estimula la competencia, entiendo el fondo que hay detrás de la ley de compra, pero ustedes se darán cuenta que el Fondo Nacional de Salud lo que hace es intermediar una compra de prestaciones de salud, que hay dos ejemplos que nos han hecho sufrir bastante en el fondo. Por ejemplo, ¿cómo es posible que tenemos que respetarla, digo, pero cómo es posible poder enfrentar la compra sanitaria, por ejemplo, de establecimientos, cupos o cupos de establecimientos de larga estadía para personas mayores a través de la ley de compra? Lo hemos vivido varias veces, en que hacemos la licitación porque nos obliga, ¿cierto?, la normativa, y alguno de los prestadores pone mal un documento, en fin, alguna cosa administrativa, y 2.500 personas mayores, de acuerdo a la ley de compra, deben ser trasladados, si lo cumpliéramos, de un lugar donde han vivido 20 años, 15 años, que es su hogar, su casa, ¿cierto?, a otro, el que fue adjudicado. Eso nos pasa con este tipo de compras de prestaciones más bien crónicas o de larga estancia, o también en diálisis. Ustedes lo han visto en la televisión, cada vez que FONASA hace una licitación de diálisis se genera la problemática de que un centro no quedó y hay que trasladar las personas. Nosotros creemos que la ley de compras no está acorde para una compra sanitaria, y lo hemos planteado cada vez que hemos podido, especialmente al Parlamento. Debe modificarse la compra sanitaria para prestaciones sanitarias, para medicamentos, como está señalando muy bien Mariela, innovar en términos, lo tenía como uno de los grandes desafíos del fondo, riesgo compartido. Riesgo compartido creemos que puede ser una solución. Ella habló de compras por resultado, en medicamentos podríamos decir riesgo compartido. Estamos sujetos, yo trabajé anteriormente en el Fondo Nacional, y las demandas, la judicialización por medicamentos eran contadas con los dedos de una mano. Ahora tenemos una casuística, el último corte, más o menos de unos 150 casos de medicamentos de altísimo costo que entran por la vía judicial, y que una de las soluciones, aparte de, por supuesto, Ricardo Soto, el GES y toda nuestra política de régimen general de garantía, una forma de solucionar esos problemas es justamente ir hacia el riesgo compartido, como lo están haciendo los países vecinos, ¿cierto?, Argentina, Uruguay, y por lo tanto una forma innovadora de realizar una compra sanitaria acorde a las necesidades de las personas es, creo yo, hacer una modificación profunda a la ley de compras en términos de algunas excepciones, no digo todo, pero yo creo que el Fondo Nacional necesita algunas modificaciones en ese sentido. Y en esa materia, Ignacio, ustedes que han visto distintas experiencias, Nancy comentaba el caso de Argentina, Uruguay, en materia de compra sanitaria, en materia de un ítem que es tan sensible para la operación de la salud, ¿ustedes han podido identificar tal vez desarrollos interesantes,
aprendizajes, ya sea en la región o fuera de la región? Sí, mira, en realidad en la parte justamente de la compra sanitaria o más bien de productos de innovación, nosotros tenemos toda una red que se llama Criteria, no sé si ustedes la conocen, pero es una red de intercambio de conocimiento a nivel regional que justamente ha traído a colación estas experiencias. Hay una, por ejemplo, que se llama Beneluxa, que es una asociación entre Bélgica, Holanda, Luxemburgo y Austria, que tiene una mesa de diálogo entre los reguladores, los compradores y la industria. No es un espacio de compra, sino de diálogo, porque efectivamente ustedes están en la frontera de la generación, pero es un tema de intercambio, no es una plataforma, ¿ya? Lo que hemos observado es que para productos que están estandarizados, antibióticos, antihipertensivos, etcétera, ahí funciona el mercado. Oferta, demanda, punto de equilibrio, se adjudica. Sin embargo, para otros productos, donde los mercados son más acotados, conviene tener este tipo de mecanismos de diálogo. Es decir, efectivamente hay algunos que la ley de compra nuestra no lo permite. Otros marcos regulatorios, como los europeos, sí tienen digamos, el famoso diálogo competitivo. ¿Ya? Son mecanismos distintos, pero obviamente que son formas de compra distintos que los mecanismos tradicionales, que fue, yo creo que el doctor París se lo encontró. Nosotros nos encontramos en la pandemia tratando de comprar productos que no existían en el mercado. Entonces el mercado clásico desapareció. ¿Ya? Para este tipo de productos también pasa eso, por la innovación. Y ahí también tenemos una reflexión. Nosotros estuvimos trabajando harto el análisis de los esquemas de emergencia y a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, el modelo coreano, donde ellos en la pandemia obviamente pusieron en marcha todo un esquema de defensa civil respecto a la pandemia, pero también tuvieron todo un trabajo con la industria. Es decir, efectivamente ahí Estado e industria tienen una relación muy directa y pagaron investigación, compartieron riesgo en el entendido que finalmente si a la industria le iba bien, al país le iba bien. Y eso es un tema que uno ve en los países desarrollados. En la región uno no ve tanto aquello. Ya en general la industria está y el Estado están de espalda y más bien hay sistemas de compras públicas donde el modelo chileno ha sido el referente en varias partes, digamos. Chile compra, Guate compra, etcétera, digamos. Y así los compras, digamos, se repiten en muchas partes. Pero son para productos donde hay mercados de oferta y no siempre funciona, especialmente en este ámbito. ¿Ya? ¿Ahí me podría interrumpir? Sí, por favor. Yo también. No, ahora ya los voy a ver que se empiecen a Ya. desordenar. Ahora sí podemos chascar. Por favor. Ya. Mira, yo creo que hay que distinguir dos cosas que son distintas. Una es la compra de innovación para generar innovación, que es lo que trae la ley de compras públicas hoy día, que es donde tú justamente quieres comprar una solución que no existe en el mercado. Y eso lo tiene bastante bien abordado el proyecto de ley que hoy día está en el Congreso. Distinto es comprar innovación que ya está desarrollada. Y ahí no estamos hablando de diálogo competitivo, no estamos hablando, que lo trae la ley, el proyecto de ley todavía, porque ahí tú quieres comprar algo justamente que no existe. Cuando tú tienes una innovación, y sobre todo en salud, y ahí yo coincido con Nancy, que tenemos una ley de compra, una estructura que está hecha para comprar lápices, pero no está hecha para comprar medicamentos, donde este medicamento, si lo igualamos a un lápiz, es absolutamente distinto cómo la persona escribe con el lápiz, cómo lo va a tomar, cómo le va a hacer, qué resultado va a tener. O sea, es totalmente distinto. O sea, no puede, es un estándar, es un commodity. Un lápiz es un commodity, básicamente. Entonces, yo creo que distinguir primero el cómo el Estado evoluciona para poder comprar soluciones, lo que está abordado en el proyecto de ley de compra, y ahora distinguir cómo el Estado compra innovación que está desarrollada, pero que no tiene un mercado tan simple dado los resultados diversos que puede tener en la población y la incertidumbre que genera la compra del Estado de estas patologías que son de alto costo y que tienen resultados distintos dada la población. Entonces eso se llama, bueno, compra innovadora o compra por acuerdo de un partido, donde efectivamente se comparte el riesgo que tiene este medicamento de alto costo, donde puede tener un estupendo resultado en cierta población o para cierta indicación, pero no tan estupendo para otro, o está sujeto a la capacidad del Estado de pesquisa, como en cáncer, que hay un ejemplo uruguayo muy bonito en ese sentido, donde efectivamente el compromiso ahí no fue de resultado, sino que el compromiso fue de la capacidad de pesquisa de cáncer. Claro. Y el ahorro y la incertidumbre del gasto del Estado en esa patología de cáncer fue tremendamente impactante.
porque duplicaron prácticamente la cantidad de pacientes oncológicos que se pudieron atender, pero con un gasto fiscal con certidumbre, con el mismo, que no creció en el fondo, con el mismo presupuesto. Y ahí es donde uno dice, la ley de compra no está ajustada a salud, efectivamente está ajustada para comprar lápices, no sé, computadores, etcétera, pero no está ajustada para comprar ni medicamentos de innovación, ni medicamentos que pueden tener resultados distintos dependiendo en qué población y en qué situación y contexto los aplique. Y te genera mucha incertidumbre para el Estado y te viene la judicialización, etcétera, etcétera. Pero quiero decir que la ley hoy día no impide que se realicen los acuerdos de reo compartido. Lo que sí hay que avanzar en una institucionalidad que dé control y seguimiento a este tipo de acuerdos, porque son contratos complejos, donde tienen múltiples criterios de cumplimiento. Entonces, eso es complejo, se requiere que exista una institucionalidad. Pero la ley no mandata. Ahora, claramente ayudaría que estuviera la definición, así como hay compra por trato directo, compra por licitación, etcétera, ayudaría que estuviera la definición dentro de este proyecto de ley, pero no es una condición sine qua non. De acuerdo. Sí. Bueno, Claudio, gracias. La verdad es que cada una de las intervenciones de los panelistas abre cosas súper interesantes y que dan ganas de discutir. A mí se me olvidó el tema de la construcción de hospitales. Nosotros, o sea, el Estado, porque ahí coincido también con Flavio, la salud es un tema de Estado, no es un tema del gobierno de turno. Y en la salud tiene que haber continuidad, una continuidad en la investigación también, en otras materias también. Entonces, durante la pandemia, a pesar de que se dice que a veces con las empresas, con el MOP, se enlentecen las cosas, hace 2 días atrás vi la comisión en el Senado, una discusión terrible, sobre todo el senador de Urresti, que estaba muy agresivo. Pero fíjense que durante la pandemia nosotros adelantamos la entrega de 5 hospitales, 1.700 camas más 500 camas modulares, o sea, se agregaron 2.700 camas en menos de un año. Y gracias a la colaboración también, público-privada, al diálogo, a la entrega rápida, al favorecer la parte de entrega de los establecimientos hospitalarios. Y aquí se han nombrado cosas sumamente interesantes. Me acordé de la secuenciación genética. Los laboratorios de secuenciación genética fueron fundamentales. Si no, nosotros no podíamos detectar las variantes que llegaban al aeropuerto. Y eso tiene que mantenerse para muchas otras cosas. Hablo de la terapia oncológica de precisión. Tenemos que tener un equipo genético ahí completo trabajando. Mariela habló de la investigación o medicina translacional. Es súper importante también incorporar eso en las universidades, que desde la investigación básica se obtenga la aplicación clínica dentro de nuestros mismos establecimientos hospitalarios. Yo creo también que el tema de FONASA, yo siempre admiré mucho el trabajo de FONASA. Uno no lo conoce cuando está afuera, pero cuando está en el ministerio se da cuenta del valor que tienen los funcionarios de todos los estamentos del Ministerio de Salud, de todos. La gente se saca la mugre trabajando, yo no creo que haya gente que no trabaje bien, son orgullosos de lo que hacían, estaban orgullosos de lo que hacían. Yo realmente les saco el sombrero, porque cuando uno está afuera, yo venía de una universidad, es muy difícil darse cuenta de la forma en cómo trabaja el personal del Ministerio de Salud y los 4 estamentos que ya nombré, ISP, FONASA, Superintendencia y la CENAMAS. Creo que también eso hay que relevarlo dentro de la pandemia. Eso fue un gran trabajo. Y Nancy nombró a los ELEAM. Y curiosamente, durante la pandemia, la OCDE le dio un premio, destacó el trabajo de los ELEAM en Chile, justamente por la colaboración público-privada. Cómo se entregaron elementos de protección, cómo se iba a vacunar especialmente a los adultos mayores, cómo se controlaba, digamos, las enfermedades dentro de los ELEAM. Creo que ese fue un trabajo también muy destacable que pasó un poco desapercibido, pero que fue muy valorado. Cáncer, el otro tema que a mí me llama la atención, aquí voy a hacer una crítica, que no se esté aplicando a cabalidad la ley del cáncer, en circunstancias que es una ley que tiene un financiamiento enorme, que involucra investigación, involucra contratar o formar especialistas, no solamente médicos, enfermeras, físicos médicos, tecnólogos médicos, instalar equipos en regiones,
hacer polos de desarrollo en regiones. O sea, yo creo que ahí también tenemos que apurar el tranco en ley de cáncer. Ahí reconozco lo que hizo la senadora Goich, que fue realmente maravilloso. Con respecto al TTA, testeo de trazabilidad y aislamiento, creo que se puede aplicar a muchas otras patologías. Obviamente cambiar el aislamiento por otro lado, la testeo de trazabilidad, tratamiento. Nosotros contratamos 10.000 trazadores, 10.000 personas que estaban llamando por teléfono todos los días, día y noche, a la gente que salía con examen positivo. Y ahí también, en las reuniones con los ministros de Salud, les llamó profundamente la atención nuestro Plan Nacional de Inmunización, el PNI, y el Registro Nacional de Inmunizaciones. En muchos países no sabían quién se vacunaba, ni quién tenía la vacuna al día. Aquí tú entrabas al internet y tenías el registro de inmediato. O sea, creo, que lo dijo creo Flavio, Chile demostró que tenía la capacidad. Ojalá que la tengamos, la mantengamos y la potenciamos. Para mí FONASA fue un gran aliado. Lo digo con agradecimiento, porque todo el tema económico, todo el tema de pesos, de presupuesto, de qué sé yo, era FONASA el que me ayudaba, digamos, incluso para negociar el presupuesto de salud en el Congreso, era a través del apoyo de FONASA. Doctor Salazar, tú querías Sí, participar también. yo quería agregar algunos elementos, porque creo que uno de los desafíos tienen que ver con resolver problemas que son estructurales, ¿ya? Más allá de la gestión de un gobierno, de otro, de un ministro, de otro, yo creo que hay temas que son estructurales, y de hecho la pandemia, con todas las cosas buenas que trajo respecto a las capacidades de respuesta en Chile, también develó la enorme desigualdad que existe en Chile. La mortalidad, que fue alta, está muy concentrada en ciertos sectores socioeconómicos bajos, y eso no hay ninguna duda de que es una consecuencia de una situación estructural. También el hecho de que nosotros tengamos una inversión en ciencia y tecnología que sea una de las más bajas, ¿no es cierto?, de la región, y a nivel mundial, los países del OECD, la más baja, o sea, 0,36, 0,38% del Producto Interno, es muy poco si lo comparamos con 2,5 de la Comunidad Europea, o del 4,5 de Corea, por ejemplo, o de Suecia. Hay un espacio ahí. Yo creo que el presidente Boric se ha comprometido, lo dijo en sus discursos públicos, a avanzar en mayor inversión. Yo creo que eso es necesario. O sea, es una condición el que podamos nosotros avanzar en inversiones en ciencia y tecnología, conocimiento e innovación, de acuerdo a los desafíos que tenemos. Ahora, para mí, y esa ya es una postura más bien personal, creo que esta inversión, el sistema chileno se ha construido en torno a la iniciativa de pequeños grupos, universidades, personas, etcétera, y hoy día creo que para dar un salto, una replicación de eso, o sea, doblar el presupuesto en ese tipo de proyectos, es totalmente ineficiente. Por lo tanto, la necesidad que tenemos de generar grandes proyectos, uno de ellos es recuperar las capacidades de producir no solamente vacunas, sino los nuevos biofármacos que se llaman, que son, digamos, moléculas que son de fácil producción, y que hoy día muchas de las patentes originales han vencido. Por lo tanto, están todas las posibilidades de generar biosimilares que nos podrían potenciar no solamente para generar más investigación y desarrollo y de formación de nuevas capacidades científicas, sino que también, como decía el doctor París, de generar capacidades de exportación hacia la región, que ha demostrado que el mercado muchas veces en condiciones, digamos, extremas, como fue la pandemia, no es capaz de responder, porque se concentra en ciertas áreas y otras áreas quedan desprotegidas. Entonces, para mí, creo que el desafío mayor es tratar de establecer consenso en torno a la necesidad de aumentar el presupuesto en ciencia y tecnología como un aporte a la salud, pero también a otras áreas que son importantes para el desarrollo del país. Y también hacerlo a través de la definición de proyectos estratégicos donde participe esta cuádruple hélice, en eso que estamos trabajando acá. O sea, la industria, el gobierno, o sea, el Estado en general, no el gobierno particularmente, la academia y la sociedad civil, obviamente, tiene que participar. Nos quedan 15 minutos para cumplir el tiempo que parecía tan largo, pero que se ha pasado volando en el panel. Y quiero invitarles a cada uno de ustedes a que planteen, a lo mejor, ¿cuál creen ustedes que es el gran desafío que desde sus instituciones o áreas de acción deberíamos acometer como país para avanzar hacia una salud con mayor impacto, con mayor cobertura, con mejores índices, ¿no es cierto?, de gestión
Y parto por Ignacio, que tiene a lo mejor esa posibilidad de mirar un poco desde una perspectiva que Sí, mira, va más allá de lo nacional. Hemos tocado numerosos temas, pero quiero volver al tema de las APP, que fue la invitación original. Sí. ¿Ya? Yo les diría que, bueno, Chile, los contratos de APP han tenido una evolución. Básicamente comenzaron con Maipú La Florida, que era el diseño y construcción. Después se agregó Antofagasta con equipamiento. Después hubo otro donde se mantuvo equipamiento. Y después los de última generación, que con todo, ya hoy día representan el mayor volumen de inversión pública en Chile, contra el esquema actual, que es un esquema donde está diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento de la infraestructura y los equipos, cosa que por lo menos garantiza el funcionamiento de ciertos temas que habitualmente no estaban como asegurados con los esquemas tradicionales. En ese sentido, el esquema APP, ya ahí lo que han sido más voluminoso en esto han sido el Reino Unido. Reino Unido fue en la comienzo, primera década de los 2000, tuvo un volumen de inversión muy, muy grande. Sin embargo, sus esquemas fueron bien tradicionales. Han habido otros países como España y Perú que fueron muy innovadores en otros servicios con esquema APP, como ha sido, por ejemplo, el modelo chileno se llama de bata gris, ¿ya? Porque no toca al paciente. Hay un modelo que se llama bata blanca, ya donde efectivamente se transfiere la responsabilidad de atención de pacientes, que es un modelo que en general no está muy difundido a nivel mundial, son casos, ya, porque hay bastante resistencia en general por parte de algunos grupos, digamos, de extender esos servicios, pero que han tenido buenos resultados. Ya a mí me tocó conocer uno que se llama Alcira en la comunidad de Valencia y que era muy potente, digamos, porque era un modelo donde se asignaba un per cápita a la población y estaba el hospital con una red de atención primaria que atendía, era completo, ¿ya? Había una transferencia de riesgo completa en torno a un pago. Y es lo interesante de eso es que ponían ahí en funcionamiento todos los principios que uno dice de gestión de atención primaria, de gestión hospitalaria, y lo optimizaban. ¿Por qué? Porque había una empresa que podía hacer aquello. Después ese proyecto se desechó finalmente, más bien por temas más bien de tipo, consideraciones de otro tipo, digamos. Pero bien interesante ese ejemplo. Igual tenemos en América Latina dos casos, uno en Perú de salud, donde hay una APP en Lima, digamos son dos APP de bata blanca, y otro que está en Brasil, que se llama Hospital de Suburbio, que también han demostrado tener un buen desempeño, ¿ya? Lo interesante ahí es decir, yo creo que el modelo bata blanca tiene sus restricciones básicamente por la resistencia, esta cosa del temor a que hay un tercero que esté tocando al paciente. Sin embargo, hay ciertos servicios, por ejemplo, en Madrid hay un laboratorio centralizado, que es una APP, y los costos de producción caen a la mitad. Es decir, ¿cómo sería pensar, por ejemplo, para toda la región metropolitana ampliada, un laboratorio central de rutina versus los 50 laboratorios hay públicos? Es decir, los costos de las ganancias en eficiencia, en cobertura y en calidad son brutales. Es decir, pensar esquemas contractuales ya más allá del hospital clásico y pensar en red es útil, ya pensar en red de atención primaria, es decir, pensar cómo el Estado puede maximizar el uso de los recursos para el bien público con esquemas contractuales distintos. Eso yo diría que la invitación es para eso y poder discutir en base a los datos que va dando. El otro, que lo mencionamos en su minuto con el comité, con la opción de productividad, que hoy día es un punto crítico, que es la logística de medicamentos. En general, nosotros como banco, cuando financiamos proyectos de medicamentos, están vinculados a bodegas, equipos computacionales, grúas, etcétera. Sin embargo, la logística, que es la trazabilidad del producto desde el productor hasta el paciente, eso no existe en general. ¿Ya? Y no hay una visión, y yo creo que ahí lo que falta es pensar, dicho de alguna forma, como un Amazon, algún sistema donde tú tengas la trazabilidad. ¿Y por qué es importante esto? Porque después de recursos humanos, medicamentos, insumos, ese es el otro principal gasto. Y les diría que es de los pocos ámbitos de gasto donde se puede generar eficiencia real. ¿Ya? Es decir, hay un caso que es de Salud, que es un proyecto que está en el Seguro Social de Lima, en Perú, que es señero en este sentido. Y muestra cómo el stock, digamos, todo el stock ha caído a la mitad y los niveles de uptime y disponibilidad se han mejorado, se han mantenido y mejorado. Y han generado un nivel de información tal que les permite programar a ciencia cierta qué van a requerir el año siguiente. Hoy día la programación de medicamentos es qué consumiste el año pasado, qué va a consumir ahora y hacen una mezcla. Yo me acuerdo que hace algunos años, conversando con autoridades del ministerio, nos decían
que habían comenzado a revisar hospitales, cuáles eran los stocks, y había algunos hospitales que tenían stock de productos como para 40 años. ¿Te fijas? Porque aquí se requiere meter ingeniero logístico. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace el Estado? ¿Cómo finalmente el Estado es un garante de servicios? Yo diría que eso es para nosotros, digamos, el norte. ¿Cómo lo hacemos? Porque más allá de la buena voluntad que uno pueda tener y las ganas de hacer las cosas, siempre hay restricciones de distinta naturaleza, ¿ya? Y es bueno dotarse de eso. Lo importante ahí, eso sí, que todo lo que se haga, y creo que son las grandes lecciones también que uno saca en Chile, es que sea un entorno dialogado. ¿Ya? Ahí se requiere un diálogo muy abierto, muy sincero, no prejuiciado, y ver cómo los distintos actores quedan protegidos bajo esas propuestas, ¿ya? Teniendo en el centro también al paciente, al usuario, ¿ya? Como el punto central. Yo te diría como eso, abrirse a los nuevos mecanismos, innovar, buscar las mezclas, en un marco regulatorio que sea claro para todas las partes. Yo quiero insistir mucho, creo que el tema de la colaboración público-privada tiene que darse en un entorno regulado, con garantías para las partes, transparente para todos. Ya eso es súper importante. Gracias por los buenos ejemplos. Yo creo que pones ahí énfasis en dos buenos casos de desafíos de mejor coordinación que tienen un impacto enorme en una mejor gestión de salud. Mariela, ahora nos quedan 2 minutos por participante, porque Ignacio se alargó un poquito, así que ¿dónde podrían las fichas CIF en materia de colaboración público-privada para innovación con impacto en salud? Yo creo que primero el gremio tiene un rol, los gremios en general, los gremios empresariales tienen el rol de velar por la sustentabilidad de la industria en el futuro, mirar el largo plazo. Y en ese sentido es clave que desde el gremio se articule con transparencia y en pro del bien común a la industria. Entonces creo que nuestro rol primero es la transparencia en todos los procesos y sentarnos a la mesa con nuestras propuestas basadas en las necesidades y articular a la industria en pro del bien común. ¿Y dónde pondría las fichas en específico? En eficiencia, diálogo, por supuesto, con transparencia, institucionalización de este diálogo que sea institucional, y pondría la ficha en eficiencia en formas de compra innovadoras e inteligentes por parte del Estado que den impacto no solo en la mejora del estado del arca fiscal, sino también del impulso de la innovación, que se genere coherencia regulatoria para atracción de innovación, y eso requiere sentarse a la mesa, básicamente. Pero 2 fichas: compra inteligente, compra innovadora, acuerdo compartido, y aumento y fomento de la investigación clínica, y para eso levantar barreras regulatorias. Estupendo. Doctor Enrique París. Bueno, si uno piensa en la colaboración público-privada, se puede aplicar en muchas cosas. Y hay varias leyes que a mí me gustaría que avanzaran. Si usted me pregunta qué esperamos para la salud del futuro, creo que obviamente la ley de seguro catastrófico, donde las empresas aseguradoras van a competir. La ley de fármacos 2 también está paralizada en el Congreso, donde la industria también va a participar. La APS fortalecida. Yo creo que fortalecer la APS, creo que es un programa de gobierno que me gusta mucho. Es importantísimo que la APS sea la puerta de entrada. El fondo solidario, fondo de compensación, es decir, que a los que les sobre las plata a las aseguradoras o a los institutos de salud previsional que les sobre la plata, incluido FONASA, se reparta. Hay un fondo de compensación. Tercero, el plan de salud universal. Entonces, todos los proyectos de ley que están paralizados y que podían haber solucionado algunos de los problemas que estamos viviendo ahora, tienen una colaboración público-privada muy importante, y hay que cogerla, hay que coger esa colaboración mediante el diálogo, mediante la conversación, mediante una idea de Estado. Flavio nombró lo de la mortalidad, y eso está basado en los determinantes sociales. No todo es salud. Depende de la calidad de la vivienda, depende de si tiene o no tiene educación, depende de si tiene o no tiene trabajo, depende de si tiene o no tiene agua potable. Es decir, los determinantes sociales son fundamentales en la salud de la población y no podemos olvidar ese tema. The Lancet publicó el año 2022 un trabajo hecho por la Universidad de Washington, donde demostró que Chile fue el país de Sudamérica con la menor mortalidad durante la pandemia, 108,2 por 100.000 habitantes, a pesar de todo lo que se dijo. Pero, obviamente, que debido a las diferencias socioeconómicas, a los determinantes sociales,
Hubo regiones, hubo comunas, hubo zonas de Santiago, por ejemplo, la región metropolitana, donde había mucho más mortalidad, obviamente. Eso es lo que tenemos que arreglar. Eso es lo que tenemos que arreglar. No es solo salud. Y obviamente, como Flavio pide más plata para ciencia, yo pido más plata para salud. Porque así es el tema en el Parlamento. O sea, desgraciadamente, la poca plata que tenemos, o lo que tenemos que repartir entre todos, tenemos que aprovecharlo al máximo. Así que felicito a la organización de este foro porque ha sido muy, muy positivo. Bueno, y Corfo, ¿para qué decir? Don Pedro Aguirre Cerda. Don Pedro Aguirre Cerda, hay que recordar, gran visionario, y ojalá que obviamente la Corfo siga apoyando todo lo que sea innovación. Salud muy pronto, doctor. Ok. Nancy, a nosotros los públicos nos toca no hablar de posibilidades, sino de lo que tenemos que hacer. ¿Cómo va FONASA en esto? ¿Cuáles son las apuestas? Claudio, sé que pediste el desafío, pero el desafío lo voy a dejar para el final. Yo creo que tenemos un desafío inmediato, que es una obligación, que es enfrentar la deuda. La deuda sanitaria, las miles de personas que están post pandemia, ¿cierto?, con cuidados postergados. La deuda con las clínicas, que ya algo nuestro director habló, que se acumuló especialmente de ley de urgencia, como he mencionado. Nosotros hemos estado trabajando mucho en tratar de cerrar las brechas de la acumulación de cuentas, porque tal como dijo el ministro, la primera misión durante la pandemia era salvar vidas, digamos. Obviamente que las clínicas nunca dijeron cuánto me vas a pagar, de hecho se estandarizó hasta el precio base, y tampoco dijeron págame o si no, no te atiendo, digamos. Pero obviamente que ya es momento, hemos heredado, ¿cierto? Es el momento de saldar las deudas que se acumularon en esta campaña de salvar vidas, ¿no? Es la pospandemia, y no es la pospandemia solamente en Chile, es la pospandemia en todo el mundo. O sea, hubo cuidados postergados y cuentas por revisar. Nosotros estamos trabajando fuertemente, y quiero decirlo, ya que veo que aquí hay algunos prestadores, de que estamos trabajando fuertemente en poder saldar esas deudas en términos financieros, justamente porque entendemos que la colaboración público-privada es justamente una relación de reglas claras, ¿cierto? Y por lo tanto entendemos que necesitamos poder saldar estas deudas que se acumularon durante la pandemia. Y justamente ¿para qué? Para ir... Hay como un continuo, así lo veo yo, ¿no?, entre lo que es el apoyo entre los públicos y los privados, entre la colaboración entre los públicos y privados, entre la integración entre los públicos y privados, que tenemos algunos modelos. Hay un proyecto de ley con la Universidad de Chile, hay unos DFL, ¿cierto?, en que los prestadores privados se integran a la red, forman parte, y finalmente, si uno habla de menor a mayor, podría ser la salud administrada, ¿cierto?, en el extremo máximo de colaboración. Y tenemos toda esa gama en este momento, y queremos avanzar en eso. Y ahora voy con el desafío principal, que es un poco lo que señaló Flavio y también el exministro París. Tenemos que pasar del 4,8 del PIB, del Producto Interno Bruto, al 6, y dar sostenibilidad financiera. Y tenemos que bajar de más del 30% gasto de bolsillo a lo que tienen nuestros vecinos, nuestros hermanos uruguayos, que es un 15%. Ese es el mayor desafío, y espero que podamos hacer una cadena de oración para los próximos días, entre todos, unirnos en oración. El 30 de septiembre el Parlamento recibe, y el 30 de noviembre sabremos lo que sucede. Así que muchas gracias por la invitación. No, gracias, Nancy, gracias por la sinceridad. Además, yo creo que son puntos súper relevantes. Efectivamente, el solo impacto de la salud de la población esto suena medio reduccionista y terrible cuando lo decimos nosotros del mundo desde el punto de vista más ingenieril, pero en la productividad, en el valor que crea la sociedad, es enorme, como para estar con estas brechas, ¿eh? Y ahí, ojo, al BID tiene ahí la posibilidad tal vez de mirar. Este año el tema del diálogo regional es eficiencia del gasto en salud. Perfecto.
Que están invitados, estaba Camilo también a presentar los GRD y, Lo sé. y también a otras autoridades del Ministerio, así que Gracias, es de las gracias. preocupaciones. Flavio, Inversiones en una salud, Sí, 1,8. el cierre del muy panel. muy corto. Primero, agradecer nuevamente y felicitar la instancia. Para mí uno de los primeros pasos para poder avanzar en todos estos buenos deseos y todos estos, digamos, desafíos que tenemos es el diálogo. Y yo creo que en este país en los últimos años se ha perdido mucho esos espacios de diálogo que no son debates, son conversaciones constructivas. Y yo creo que cuando nosotros avanzamos en conversaciones constructivas, vamos reconociendo lo que cada uno de nosotros puede aportar, se genera en la realidad los espacios para esta colaboración público-privada de la academia y de la sociedad civil. Y eso se debe mantener. Y creo que esta instancia de hoy día ha sido perfecta para eso, así que felicito a los organizadores. Yo también lo creo. Muchas gracias y démosle un aplauso a nuestros panelistas. Yo he aprendido un montón. Agradecemos, por supuesto, a don Claudio Maggi, gerente de Asuntos Estratégicos de Corfo, al doctor Enrique París, a la ejecutiva de CIF, Mariela Formás, a la jefa de comercialización de FONASA, Nancy Dawson, al doctor Flavio Salazar y a Ignacio Astorga en representación del BID. Más aplausos para ellos y muchas gracias por su participación. Les vamos a pedir, por favor, si se pueden poner de pie para una fotografía, para recordar este momento, en torno a lo que se habló en esta jornada, el poder de la colaboración público-privada, academia y sociedad. Bueno, de esta forma queremos una vez más destacar a nuestros auspiciadores, Cero y Enel X. Juntémonos. Y con esto estamos finalizando precisamente este primer día de EISACH 2023, Encuentro Internacional de Salud en Chile.